Salmos número 34. Salmos número 34, versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Versículo 17, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por la bendición que tú nos prestas, Señor, nos brindas día tras día de poder recordarte desde muy temprana hora del día, al despertar, pensar en tus promesas, en tu persona, pensar y agradecerte de antemano por lo que tú nos darás en ese día. Te agradecemos también porque podemos iniciar esta semana en el templo, aún a pesar de la situación de incertidumbre en nuestro país. Te damos las gracias porque podemos estar congregados en esta noche con la confianza y con la seguridad de la protección de nuestro Dios para poderte enaltecer y para poder predicar tu palabra. Te pido que los siguientes minutos sean de provecho espiritual a nuestra alma y que podamos ser edificados y podamos ser animados y motivados por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Indiscutiblemente, David fue un hombre, un gran personaje, lo encontramos y lo podemos verificar en las Sagradas Escrituras, de grandes hazañas, de grandes proezas. Pero como la palabra de Dios no tiene ninguna situación en presentar no solamente las virtudes de aquellos grandes personajes, que podamos adjetivarlos de esa manera, también la Escritura presenta los defectos de todos aquellos personajes en los cuales podemos tener la dicha, pero también la perspectiva de una buena relación con Dios. Pese a sus defectos, pese a sus debilidades, podemos aprender mucho de ellos. En el caso de David, conocemos un poco acerca de su biografía que aparece en la Escritura. A David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de ello, fue David un hombre, un creyente, con altibajos en su propia vida espiritual. Leemos de sus proezas, leemos de sus grandes hazañas y podemos precisar una grande fe de David, pero también nos damos cuenta de sus descuidos espirituales. Y podemos pensar, bueno, si lo ponemos en una balanza, mejor no voy a imitar la fe de David. Sin embargo, es bueno aprender de estos personajes porque nos damos cuenta de que no los vamos a tener en un pedestal, pero vamos a aprender de ellos porque Dios nos enseña a través de las vivencias de otras personas. También de los defectos de otros podemos aprender y podemos tomar para sí mismo de los grandes aciertos que tuvieron aquellos personajes bíblicos, pero también podemos aprender de sus defectos, de sus altibajos, para no caer justamente en ellos. Pero podemos aprender mucho de cada uno de ellos. Lo que sí nos damos cuenta en las Escrituras es que David fue un hombre de oración. En las narraciones que encontramos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que David usualmente consultaba con Jehová. Y consultó David con Jehová, dice la Escritura, dicen los relatos. Y pidió la dirección de Dios. Pidió orientación, si debía de ir a pelear con tal pueblo, si debía de detenerse, si avanzaba o no avanzaba, qué era lo que tenía que llevar a cabo. Y de ello tenemos que aprender porque nos damos cuenta que David fue un hombre de oración. Y no solamente lo refleja la pequeña biografía que encontramos en algunos de los libros del Antiguo Testamento, sino que en el Salmo 34, David
plasma en este poema, a manera de oración, una oración a manera de poema, quiero decir, cómo él dependía en muchos casos de la oración. En el versículo 4 que ya se leyó, dice, busqué a Jehová y él me oyó. Implícitamente, David está enalteciendo el momento, la situación en el cual él oró a Jehová, porque dice, busqué a Jehová, y obviamente lo buscó a través de la oración, porque él continúa diciendo y exclamando, y él me oyó. La segunda parte nos habla del resultado de ese clamar al Señor. En el versículo 17 vuelve y recalca, claman los justos y Jehová oye. Ya no solamente David dice que él había buscado a Jehová a través de clamar, de la oración, Dios le escuchó y lo libró. Ya en el 17 es una oración incluyente donde dice, clama no solamente yo como creyente, sino todos los justos que claman a Dios, a Jehová, claman los justos y Jehová oye, está presto para escucharles. Y cuando claman y Jehová escucha o oye, el Señor los libra, responde. Y en el 19 vuelve y presenta nuevamente la misma idea. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Y le librará, ¿por qué? Porque el justo le clamará a él. Y esto pone de relieve, queridos hermanos y muchachos, que la oración eficaz del justo puede mucho realmente. Varios siglos más adelante vino el hermano Santiago y exclamó esa grande verdad con esa claridad y con esa precisión. Claman los justos con una oración eficaz y es respondida. Pero vamos a analizar rápidamente, hermanos, algunos aspectos en los cuales David, el escritor de este salmo, se encontró en un momento dado y le oró a Jehová y el Señor lo libró. Nos damos cuenta que la oración oportuna y eficaz del creyente tiene un poder indescriptible. Muchas veces hablamos de la oración y pensamos en la oración, incluso oramos, pero podemos llegar a orar de una manera mecánica en muchas de las ocasiones. Voy a orar a Dios porque le tengo que orar. Y Señor, ayúdame porque estoy en un aprieto. Señor, ayúdame porque estoy en una situación. Provee, suple, ayúdanos, Señor. Y muchas veces llegamos a llegar a orar ciertamente como creyentes y obedecer la palabra de Dios y llegar a clamarle al Señor porque sabemos que tenemos que clamarle, porque la oración de los justos es el gozo de Jehová, dice la Biblia. Así que voy a orar para que el corazón de Dios se alegre. Pero la oración va mucho más allá de algo mecánico, por supuesto. La oración debe ser consciente, debe ser poderosa en nuestras palabras, porque la oración oportuna, repito, y eficaz del cristiano tiene un gran poder y ese es un poder indescriptible. Cuando David oró, lo refleja en el Salmo, en el versículo 4, y nos damos cuenta que la oración tiene poder, gran poder, número uno, sobre nuestros temores. Si volvemos nuestra mirada al versículo 4, David dice que cuando buscó a Jehová, él le oyó y lo libró de todos sus temores. No solamente David escribió y dijo, y me libró, y tuvo efecto mi oración. David describió claramente y me libró de todos, dice la Biblia, mis temores. Y no es nada más temores, lo interesante, hermanos, es que la palabra que utilizó David, que se tradujo a nuestro idioma, el castellano, temores, la palabra que utilizó David, que quedó plasmado en el Antiguo Testamento, en su idioma original significa terrores, o pavor, o fobias. Esto quiere decir, hermanos, que al al escribir este salmo, y él haber declarado que cuando buscó a Dios, Dios le escuchó,
su clamor, su corazón, su inquietud, su deseo de socorro. Y Dios lo libró, pero dice, lo libró de todos sus temores. Es decir, de aquello que David le aterrorizaba. Podemos describir a David como un hombre valiente porque luchaba en contra de los leones, por ejemplo, porque luchó y se puso frente a Goliat y enfrentó a grandes peligros y portentosas situaciones. Pero podemos decir, bueno, fue un hombre valiente que no tenía temor, pero la Biblia dice, David mismo describió que él tenía terrores, le rodeaban pavores, tenían fobias, y él mismo lo reconoció. Me libró de todos los terrores, las fobias, los miedos. Terrores, hermanos, podemos decir que es un temor muy intenso, un pavor. Pavor es el temor con espanto o sobresalto. A pesar de que David fue un hombre valiente y expuesto a grandes peligros, tenía, podemos decir, episodios que le causaban terror. Hay un salmo donde dice que Dios el salmista decía que Dios lo libraba del terrores nocturnos. Esos sobresaltos que probablemente en las noches uno pudiera tener cuando está tratando de reposar el sueño. Esos pensamientos que de repente nos pueden venir durante el día, que estamos trabajando muy bien, de repente se nos viene a la mente una situación en la cual pudiésemos encontrarnos o pudiese suceder y nos viene un temor o un pavor. David decía, yo me encontraba en situaciones como esas, yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de esas fobias. Me libró de aquel terror del cual viene muy fuerte, muy intensamente a mi vida. David lo pudo superar con la oración. Ahora, en la actualidad, cuando uno tiene alguna fobia, algún temor intenso, lo primero que quieren hacer nuestras autoridades escolares es canalizarlo o con el psicólogo o con el psiquiatra. A David no lo trató ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Dios mismo lo trató. David fue con Dios, dijo, la oración puede más. Este pobre clamó y David se humilla. Este pobre clamó, busqué, más adelante lo dice en versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró. Me libró. Cuando usted sienta temor, hermano, cuando usted esté con incertidumbre en su vida y le vienen sobresaltos, cuando puede encontrarse en una situación que le produzca un terror intenso, lo primero que debemos de hacer antes de acudir a alguien más o hacer una llamada es ponernos en las manos de Dios. David nos está enseñando, este pobre clamó. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró, me consoló, cubrió, limpió mi herida, mi pasado, mi terror. Dios desapareció mis fobias solamente y a través de la oración. Viene a confirmar que la oración eficaz, hermanos, tiene mucho poder. La oración tiene poder sobre nuestros temores. La oración de David lo libró de todos sus temores. Y cuando dice David, de todos, eso nos habla, lo que ya hemos dicho, que Dios es un Dios de totalidades. Lo que habla de que Dios, el Señor, realiza una obra total y completa en aquel que acude a Él. David dijo, todos. David no andaba ahí con que ahí me quedaron algunos recuerdillos que en la noche me causan insomnio y a ver cómo le hago, voy a tener que buscar a Natán, el profeta, a ver cómo me puede ayudar. No. Él fue a Dios y dice, y lo libró y me libró de todos mis temores. Quiere decir que cuando Dios
comienza a tratar y a obrar con cada uno de nosotros en nuestra ignorancia, en nuestro orgullo, en nuestra necedad, en nuestra pereza espiritual, en nuestro descuido, etcétera. Para Dios no será obstáculo llevar a cabo lo que Dios desea, porque Él hace una obra total y completa. Me libró de todos mis angustias. Temores que le generaban a David inseguridad y debilidad, los pudo superar solamente confiando en el Señor, obrando a través de la oración. Pero en el versículo 17 continúa declarando David: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En el versículo 4 nos damos cuenta que la oración del Hijo de Dios tiene poder sobre nuestros temores, nuestros terrores, nuestras fobias, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros sobresaltos. Pero también en el versículo 17 la palabra de Dios expresa que la oración tiene poder suficiente sobre nuestros problemas. Dice el versículo 17, y los libra de todas sus angustias. David le sobrecogían angustias. La palabra que se tradujo angustias en este versículo 17 es una palabra que significa literalmente aprietos o problemas o calamidades. David, hermanos, era una persona común, como usted y como yo, que constantemente nos metemos en aprietos. Muchas veces vienen situaciones conflictivas a nuestra vida, no las buscamos, vienen solitas porque así sucede, ¿no? Pero muchas veces estamos en aprietos y en Honduras, porque nosotros buscamos esas situaciones, consciente o inconscientemente. David se encontró, hermanos, en aprietos cuando estaba frente a Goliat. No, yo voy a luchar contra Goliat, y no le quedó la armadura que le daban de Saúl para protegerse. Dijo, no, yo voy con mi onda. Y quizás probablemente cuando llegó frente a Goliat, a unos cuantos metros, habría dicho, ay, nanita, este sí está grande. ¿En qué aprietos me vine a medir? Pero ya estoy aquí, vengo y confío en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí estuvo con temor, pero confiando en el Señor. ¿En qué aprietos? Cuando se enfrentó y se enteró del embarazo de Betsabé, por ejemplo. Cuando se fingió estar loco, ¿se acuerda? ¿Qué aprietos? Imagínense. Nosotros lo que estamos tratando es llevar una vida libre de problemas, de situaciones. Yo no me meto con nadie, decimos, yo no me quiero meter con nadie para no tener problemas y llevármela tranquila, ¿verdad? No tener ninguna situación que me pueda provocar un perjuicio personal ni familiar. Pero David parecía que los buscaba. Pero llegó un momento en el cual David se encontró con el terror y el temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero David dijo, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus aprietos. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que, bueno, me voy a meter en calamidad y media. Al cabo, oro como David y Dios me va a librar de las honduras en las cuales yo me busco. No, se trata de evitarlos. Pero cuando estos vienen, esas angustias, esos aprietos, esos problemas en sentido general, entonces orar al Señor. La vida de este hombre, David, que él llevó, le provocó infinidad de problemas. Aprietos, calamidades, desgracias, infortunio. Desgracias a su vida cuando aquel pequeño nació y después se fue con el Señor. Y como los demás que hemos visto. Así que esto nos recuerda que el cristiano no está exento, hermanos, de calamidades en esta vida. Pero la compañía de Dios y el poder de nuestro Dios siempre está presente para socorrernos. Claman los justos, dijo David. No solamente yo le he clamado a Jehová, sino todos aquellos que le buscan de corazón y le claman, los oye y los libra y aclara de todas sus angustias. Así que la oración eficaz, hermanos, tiene un poder sobrenatural para trabajar en nuestros problemas, en nuestros tiempos de angustia, en nuestra desesperación,
en nuestros lloros, en nuestros suspiros, en nuestras impotencias, en nuestras debilidades, en nuestros infortunios. Lo mejor que tenemos, hermanos, es la oración. Y en el versículo 19, para terminar, dice el versículo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y aquí nos damos cuenta por el versículo 19 que la oración tiene suficiente poder, hermanos, sobre, le he puesto aquí, nuestra ruina venidera. ¿Por qué ruina venidera? Bueno, porque cuando David escribió en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, se tradujo de una palabra distinta al versículo anterior, que esta palabra en el verso 19, aflicciones, en su idioma original, significa arruinar, al despedazar, como cuando tenemos una jarra de cristal y la traemos y de repente se nos resbala y se nos quiebra toda. La arruinamos porque se despedazó. Y lo que hacemos es recogerla rápido para que la señora no nos vea que le hemos arruinado su jarro, porque así nos va, ¿no es cierto, hermano? Es arruinar al despedazar. En otras palabras, esta palabra tiene la idea de hacer bueno para nada. Una vez que ya está despedazada ese jarrón o esa jarra, ya no sirve para nada. Por más que la queramos pegar, ya no va a servir. Va a perder su utilidad. Así que dice David, no solamente claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es otra palabrita distinta a la del 19. Muchas son las aflicciones del justo. El justo puede llegar a arruinar su vida, su disponibilidad, su utilidad, está diciendo David. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las aflicciones, hermanos, son parte de la vida, eso lo sabemos. Siempre las habrá, pero el Señor nos dará la victoria. ¿Sabe que el diablo quiere arruinar nuestra vida? ¿Sabe que el diablo quiere despedazarnos y arruinarnos? Es decir, hacer que perdamos la utilidad para Dios. Hacernos, en otras palabras, no buenos para nada. Que pensemos mal, que tengamos malas intenciones, que dejemos de hacer lo correcto para convertir lo correcto y hacer lo incorrecto. Pero dice la Biblia que la oración tiene poder sobre la posible ruina que pudiera venir sobre nosotros. David lo expresó, muchas son las aflicciones, muchas son las situaciones en las que nos exponemos para ser arruinados en la vida, para ser inútiles a la causa de Cristo, para inutilizarnos en la obra de Dios. Muchas son las situaciones en las que podemos estar, pero Dios supo sostener y Dios supo socorrer a David cuando éste estuvo en la ruina. Vamos a decir, la ruina moral, la ruina espiritual, la ruina social, porque cuando tuvo altibajos, todo mundo lo sabía, todo mundo lo vio, todo mundo se enteró. ¿Verdad que sí? Pero David oró al Señor y Dios le escuchó y lo libró de sus angustias. Note el plural, hermanos, angustias. No dice angustia, angustias. ¿Se da cuenta, hermano? Muchas son las aflicciones, muchos son los problemas, muchos son los temores, los terrores, muchas son las situaciones que pueden provocarnos ruina a nuestra propia vida. Las aflicciones, no solamente, ya la libré, dice uno, pero al rato va a venir otra oportunidad. Al rato el diablo nos va a presentar otra situación, una encrucijada. Vamos a estar frente a una disyuntiva. De nosotros va a depender qué vamos a decidir. ¿Cedemos, no cedemos? ¿Vamos, no vamos? ¿Nos quedamos o caminamos? ¿Avanzamos o nos detenemos? Parece que David siempre oraba, Señor, voy a luchar, voy a pelear o me espero. O avanzamos para otro lado. O ¿qué quieres que hagamos? Es lo que tenemos que hacer, orar al Señor, utilizar este bendito recurso
que el Señor nos ha dado. El diablo quiere ganar ventaja sobre nosotros, hermanos, para dejarnos en la ruina. ¿Y cómo lo va a lograr? Alejándonos de la palabra del Señor. Termino con Mateo capítulo 7, versículo 24. Por favor, si me puede acompañar en su Biblia. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues, dijo el Señor, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu toda aquella casa. Contra aquella casa, y cayó, y fue grande, ¿qué cosa? Su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, como porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quien escucha estas palabras y las hace, le voy a comparar, le voy a considerar, lo voy a tomar como un hombre prudente, que sus decisiones, su vida, su futuro, todo está frente a la roca. Hay estabilidad. Cuando estamos en contacto directo, hermano, cuando la palabra de Dios es parte de nuestra vida, no, que cuando es parte de nuestro ser entero, la palabra de Dios es parte de nuestra misma esencia como cristianos. Es la que nos da estabilidad en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestras intenciones, en lo que está por hacer. Pero si nos alejamos de la palabra de Dios, será grande nuestra ruina, como dijo el propio Señor Jesucristo. Ciertamente David no tenía toda la palabra de Dios como la tenemos nosotros, pero estaba convencido de que al momento de tener contacto con el Señor a través de clamar y de la oración, el Señor le iba a librar y proteger de arruinar su vida total y completamente. Supo reconocer la palabra de Dios. Cuando Natán vino y le reconvino y lo confrontó, David dijo: he pecado contra Jehová. He pecado. Y se arrepintió. Pidió perdón. Confesó. Reconoció. Y el Señor le perdonó. Y le dio una oportunidad. La oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. Amén. Puede mucho. Cuando usted tenga temores, incertidumbre en su vida, cuando le asalten esos pensamientos que le traen confusión a su vida, y puede ser que eso le tienda a desanimar o a pensar y decir: bueno, he trabajado tanto, he servido, estoy haciendo y bueno, no estoy recibiendo de Dios lo que yo esperaba recibir, tanto que le he estado pidiendo, y ahora que he dedicado mi vida al Señor y ahora que estamos empezando un nuevo año y que hemos pedido su bendición, no veo la mano del Señor sobre mi vida. No piense tal cosa. Siga clamando al Señor, siga clamando que el Señor le libre de esos pensamientos impuros y póngase en las manos de Dios. La oración de un pobre justo puede mucho. La oración eficaz del justo provoca que Dios reaccione en favor nuestro. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y podamos aprender a depender más de la oración prudente, eficaz y precisa, como lo demanda la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar.